Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Dávila Cota, soy maestra de la Facultad de Derecho Tijuana. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, de un punto específico en el área del derecho migratorio. Vamos a hablar de la figura de la visa. La visa es un documento que contempla la ley de migración, la ley vigente en nuestro país, en México, que se puede considerar una especie de preautorización que tendrá el extranjero que pretenda venir a nuestro país a cumplir algún objetivo, a cumplir alguna actividad, algo que quiere realizar en nuestro país de más larga, de más amplia o más corta duración, según sea la condición de estancia a la que va ligada la visa por la que va a poder ingresar a nuestro país o va a poder llegar a los filtros de entrada de nuestro país con una especie de requisitos ya preautorizados que se cubrieron ante la autoridad consular. Empecemos por ver lo que es la visa como documento. La contempla su definición nuestra ley de migración en el artículo tercero, fracción 36ª. La fracción 36 de ese artículo tercero nos da la ubicación de lo que es la visa, ese documento de especie de preautorización que les menciono. Nos dice que se le va a llamar así visa a la autorización que se otorga en una oficina consular que evidencia la acreditación de los requisitos que para obtener una condición de estancia en el país y que se expresa a través de un documento que se imprime, adhiere o adjunta a un pasaporte o cualquier otro documento que sea especificado por la autoridad. La visa también se le conoce como visa electrónica o visa virtual cuando todo este procedimiento se puede realizar a través de los medios electrónicos. La visa, este documento, va ligado, les mencionaba, a los tipos de condiciones de estancia. Una condición de estancia, de acuerdo también a la ley de migración, es el estado jurídico que describe la situación regular, es decir, documentada, en que estará un extranjero en nuestro país. Se refiere al hecho de que la persona haya establecido y haya comprobado, de acuerdo a los términos legales, qué es el objetivo, cuál es el objetivo al que viene a nuestro país y cuál será las condiciones en las que se encontrará de acuerdo a ese objetivo, cuál será la condición de estancia en el que se le ubique. Obviamente, para que pueda estar relacionado con esa condición de estancia, la visa debe haber sido también tramitada en ese mismo tenor. Veremos en el artículo 40 de la ley de migración, se establecen los tipos de visa. Ahí se nos indican los tipos de visa que están mencionando a las condiciones de estancia que se verán más adelante en los artículos 50, por el área de los artículos 50 en adelante. 52 en específicamente, que se establecen las categorías y las condiciones de estancia. Volviendo al punto del artículo 40 de la ley de migración, ahí nos identifica cuáles son los tipos de visa. Estos tipos de visa son la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Esto se refiere sobre todo a personas que vienen con alguna finalidad a nuestro país de no muy larga duración, puesto que se establece que podrán estar en México solamente como plazo máximo 180 días naturales, algo así como 6 meses. Y las personas no podrán realizar actividades lucrativas, actividades remuneradas aquí en nuestro país, puesto que no es la condición, no es compatible con la condición de estancia a la que les se están solicitando estar en México. La idea es que estas personas puedan ser turistas, puedan ser personas que vienen a hacer algún tipo de negocio, etcétera, que vienen con recursos que proceden del extranjero.
si el tiempo que se encuentre en nuestro país, que no podrá exceder de esos 180 días en esa condición de estancia, deberá ser, permítame un segundo, deberá permanecer en nuestro país subsistiendo de recursos que puedan provenir del extranjero. No los podrá generar aquí en nuestro país. El siguiente tipo de visa es la visa de visitante, pero este sí, con permiso de realizar actividades remuneradas. Este sí será una persona que pueda venir a realizar una actividad de tipo lucrativo. Les decía en general, el visitante, cuando no debe de exceder los 180 días, pues son personas que vienen a fines de turismo, fines de recreo, fines de negocios, y entonces el aspecto de negocios ya queda en este segundo tipo de visa, porque será su condición de estancia que puede realizar actividades remuneradas. También va a poder estar en nuestro país también una duración de 180 días naturales. No podrá exceder en esa condición, no podrá exceder de esa temporalidad, pero sí va a poder realizar actividades económicas en nuestro país, de su sostenimiento. Una tercera categoría de visas la tenemos en la visa de visitante para realizar trámites de adopción. En este caso, las visas de visitante se dan para que la persona pueda estar en nuestro país el tiempo necesario, con entradas y salidas múltiples inclusive, el tiempo necesario para realizar y finiquitar hasta llegar a la obtención de los documentos probatorios de un trámite de adopción de un menor mexicano, de una persona, de un niño, niña, adolescente, menor mexicano, que se encuentre en una situación que es procedente la adopción, la figura de la adopción. Por lo delicada, por lo especial, esta es una figura, como todos sabemos, muy humanista, es una figura con finalidades muy nobles, pero también que puede ser desvirtuada en sus intenciones. Desafortunadamente, pues no todas las personas se conducen con la probidad que se esperaría. Por lo tanto, ha establecido en nuestra ley el legislador mexicano que exista esa posibilidad de que la autoridad mexicana tenga el contacto directo, frecuente, durante todo el tiempo que dure el procedimiento para poder formalizar la adopción, que pueda estar en contacto directo, personal, los extranjeros que deseen realizar esta adopción en nuestro país. Para ello se da esta figura de la visa para realizar trámites de adopción. Un cuarto tipo de visa, nos dice el artículo 40 de la Ley de Migración, ya es la visa de residente temporal. La visa de residencia temporal es en la que va a autorizarse al extranjero a que se encuentre en nuestro país para realizar un objetivo de más larga duración. Es un residente temporal, no pretende, por lo menos no todavía, permanecer indefinidamente en nuestro país, pero sí tiene un objetivo de más larga duración que puede permanecer en nuestro país para cumplirlo. Un objetivo que le va a llevar probablemente varios meses o hasta años, porque el límite son 4 años que pueden permanecer en esa condición de estancia en nuestro país en lo general, porque tenemos el siguiente tipo de visa, que es la visa temporal estudiante. En este caso se refiere a personas que ya tengan una aceptación, una carta de invitación de una universidad o de un centro educativo del sistema nacional. No tiene que ser estudios universitarios solamente, puede ser cualquier tipo de programa educativo, que ya cuenten con esa carta de invitación, que están seguros que van a realizar ese proyecto, ese curso, y pueden permanecer en nuestro país hasta en tanto concluyan sus estudios y obtengan la documentación necesaria para que puedan dar por concluido completamente ese trámite en nuestro país. Esa es la duración de esa visa de residente temporal estudiante.
Y finalmente, de acuerdo a las categorías, a las figuras de condiciones de estancia, tenemos la visa de residente permanente, el cual ya será una persona que quiere venir a nuestro país para permanecer de una manera indefinida en el mismo, probablemente al término o al darse determinadas condiciones que establece la ley, pudiera solicitar su nacionalidad por naturalización, pero bueno, esa es una condición que vendrá mucho después o algún tiempo después. Pero de principio puede obtener su visa de residencia permanente en algunos supuestos, sobre todo en el caso de personas que vienen por alguna situación humanitaria, por causas humanitarias que estén solicitando el ser refugiados en nuestro país, por ejemplo. Entonces puede otorgárseles la visa de acuerdo a las acreditaciones que se realicen para que llegue a nuestro país y le pueda ser concedida la condición de estancia de residente permanente en México. Esos son los tipos de visa. ¿Qué autoridad otorga la visa? Como les mencionaba. Ya les decía, la regla general o quien principalmente se encarga de esta expedición, todo lo referente a la expedición de la visa, es competencia de las oficinas consulares de México en el extranjero, es decir, las representaciones consulares de México en el extranjero. Sin embargo, la ley de migración en su artículo 41 establece que en algunos supuestos, como en el ejercicio de un derecho, por ejemplo, les mencionaré ello, en el ejercicio de un derecho que se llama derecho a la preservación de la unidad familiar, es decir, cuando el extranjero puede traer a nuestro país en su misma condición de estancia, en la misma que está el mismo extranjero, puede traer a ciertos familiares que la ley especifica, familiares más cercanos, su cónyuge, concubino, concubino, hijos, padres en algunos casos, etcétera, puede, cuando se da esta preservación, esta solicitud de preservación del derecho a la unidad familiar, entonces las personas pueden solicitar esta visa de, en estas condiciones, la pueden solicitar no ante la oficina consular en el extranjero, sino ya directamente en las oficinas del Instituto Nacional de Migración aquí en nuestro país. Esas son situaciones, desde luego, especiales, digamos. La regla general es que se tramita en el extranjero ante las oficinas consulares o de manera virtual, pero responsabilidad de las oficinas consulares. Y cuando se pueden solicitar, de acuerdo al artículo 41, se da que se pueden solicitar aquí en México, en las oficinas, les insisto, de la autoridad directa del Instituto Nacional de Migración, y lo pueden solicitar y será al propio instituto a quien le corresponderá dar la autorización. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un papel como responsable de estas oficinas consulares. Tiene un papel también, tiene una participación, y puesto que el Instituto Nacional de Migración, si autoriza que se expida esa visa a las personas, por ejemplo, les decía, en el caso de la preservación de la unidad familiar, le solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los consulados competentes, le solicita que se expida la visa, porque la expedición es competencia de los consulados. Pero si la autoridad consular tiene alguna objeción, le puede pedir al instituto que reconsidere. Y en caso de que el instituto confirme su decisión, entonces la propia oficina consular expedirá la visa de la que se trate, de la que se solicite, la expedirá, pero dice, así dice el texto legal, sin ninguna responsabilidad ya para la oficina consular, para la autoridad consular. Ya quedará todo en la responsabilidad perdón, del instituto, que fue el que realizó la autorización.
porque pues son situaciones excepcionales. Recordemos, a quien corresponde en principio es a las autoridades consulares la expedición de esta visa. Ahora, para la expedición de las visas, para el poder determinar quién necesita visa y quién pudiera ser eximido de este requisito, la autoridad mexicana establece ciertos criterios de países y regiones que no requieren visa para viajar a nuestro país en la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades lucrativas, remuneradas. Es decir, para turistas prácticamente. Sabemos que el turismo puede ser de diferentes tipos, un turismo de diversión, un turismo de recreo, un turismo de médico, inclusive cuando son personas que vienen a tener algún tipo de convalecencia en nuestro país, etcétera. Cualquier persona que venga a nuestro país con diferentes tipos de finalidades, pero que ya como mencionábamos, no exceda de un periodo de 6 meses su estancia en nuestro país y subsistiendo de los recursos que el extranjero le está proveyendo. Viniendo en esa condición de estancia, entonces hay regiones, hay países que no requieren visa solamente para esa condición de estancia y lo establece nuestro Estado mexicano. Para todo ello existe ciertas políticas, ciertos lineamientos para políticas en esta materia que están establecidos desde 2012. Fueron publicados en el año 2012 y uno de los ordenamientos principales es el que corresponde a los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. Tomando como base, volvemos al punto de la visa, y les comentaba entonces países que no requieren visa para la condición de estancia de visitante sin actividades lucrativas o remuneradas en nuestro país. Tenemos una amplia lista de estos países que no requieren visa. Voy a mencionar solamente algunos de forma representativa, pero es más extensa la lista, mucho más de lo que voy a mencionarles. Tenemos Alemania, Austria, Bélgica, Bolivia, Belice, Chile, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Grecia, Hong Kong, Italia, Japón, Reino Unido, Uruguay, entre otros. Cuando procedan de esas regiones, no necesitarán presentar visa los personas que vengan de esos sitios, de esos lugares. Pero así como hay personas que vienen procedentes de regiones que no requieren la visa, sí hay también personas que provengan de regiones que la requieren necesariamente, aún en esa condición de estancia, todas las demás desde luego. Entonces, esos países o regiones que requieren visa, vamos a mencionar también algunos de ellos. También es una mención representativa, puesto que es mucho más extensa la lista y ustedes la pueden encontrar sin ningún problema en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí vienen con claridad los países que requieren, países y regiones que requieren visa o los que no la requieren. Entre los que sí requieren la visa, tenemos Afganistán, Arabia Saudita, tenemos a Nigeria, a Qatar, Finlandia, Brasil, etcétera, entre otros que podríamos mencionar. Aquí es importante que citemos algo como una excepción a esta regla que estamos marcando. Decimos que las personas van a requerir visa cuando provienen de esas regiones que se establecen, de esas y más de las que hemos mencionado, van a requerir la visa, aun que vengan en la condición de estancia
más simple, digamos, que es la de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en nuestro país. Sin embargo, nuestras disposiciones establecen que si las personas que provienen de esos lugares, de esas regiones, cuentan con alguno de los documentos que vamos a ver enseguida, el requisito de la visa se va a eximir, no obstante que provengan de regiones que sí requieren la visa. Vamos a ver cuáles son esos documentos o cuáles tipos de documentos es a lo que nos estamos refiriendo. Primero, se menciona un documento que acredite si la persona proviene de Afganistán, por ejemplo, pero tiene un documento que acredite la residencia permanente en alguno de los países que vamos a mencionar. Entonces, aunque provenga de un país que requiere la visa para la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, entonces se podrá eximir de ese requisito, se podrá eximir de la visa, aunque provenga de un país que sí lo requiere. Y ese va a ser la constante, ese va a ser el tenor de los demás documentos que vamos a mencionar. Entonces, el primero de los documentos es este que acredite residencia permanente del extranjero que quiere venir a nuestro país en los siguientes países. Si tiene ese documento que es residente, aunque provenga de los países que sí requieren la visa, si tiene documento de residencia en Canadá, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cualquiera de los países que integran el espacio Schengen, así como los países miembros de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y Perú. En el caso del espacio Schengen que les menciono, esta es un área geográfica, georreferenciada, que se encuentra en Europa. Es un área que en base al tratado del mismo nombre que se realizó hace algunas décadas, estos países que la integran decidieron abolir las fronteras para efectos de movimiento de personas, para efectos migratorios y para efectos de movimientos comerciales también, de mercancías en el plano comercial. Entonces, si las personas provienen de alguno de esos países, son 26 los que integran ese espacio, y no es exactamente la Unión Europea. La Unión Europea es un tipo de agrupación, el espacio del que estamos refiriéndonos es otro. Hay países de la Unión Europea que no pertenecen, o del espacio Schengen, mejor dicho, no pertenecen a la Unión Europea. Así que no son lo mismo. Pero si pertenecen a ese espacio, al espacio Schengen, entonces tendremos que también, si son residentes en cualquiera de esos países, también se podrá eximir la visa para ellos. Otro documento que quien lo posee, quien lo porta, también será eximido de la visa, aunque provenga de países que la requieran, es la visa válida y vigente, dice, de Canadá, si tiene el documento visado de Canadá, de Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, o cualquiera de los países que integran el espacio Schengen también. Entonces, documento de residencia permanente es uno. Visa válida y vigente de estos países de los que acabo de citar es otro documento. Quien lo posea se eximirá el requisito de la visa. Un tercer documento es la tarjeta de viajero de negocios APEC. APEC es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Entonces, las personas de negocios
que provengan de diferentes lugares, pero que pertenezcan a ese foro económico que integra a países como Canadá, Estados Unidos, Chile, China, México, etcétera, entre otros. Entonces, estas personas, si tienen esa conocida como multivisa, esa tarjeta de negocios APEC, reconocida por el Estado mexicano, entonces también ellos podrán ingresar a nuestro país en esa condición de estancia de visitante ya multicitada, aunque provengan de un país que requiera la visa. Y dos documentos con los que se cierra este punto de quiénes serán los documentos que pueden hacer que se dispense la visa también, es el certificado, es el siguiente documento, el certificado que acredite a la persona como miembro de la tripulación de una aeronave en la que está arribando a territorio nacional. Desde luego, pues esto es totalmente lógico. Imagínense ustedes que una persona integrante de una tripulación, cada vez que llegara a nuestro país en algún vuelo, pues tuviera que estar haciendo el trámite de visa. Sería algo inoperante, no podría ser de ninguna manera práctico. Así que si cuenta con el certificado que lo acredita como miembro de la tripulación, no se le va a pedir el requisito de visa, provenga de donde provenga. Y finalmente, un documento que lleva la misma razón de ser de lo que acabamos de mencionar, que es la libreta del mar. Esta libreta del mar acredita a las personas, como podremos imaginarnos, como miembros de la tripulación de una embarcación, dice, en travesía internacional. Si son parte de la tripulación de una embarcación, de un barco, de un crucero, etcétera, entonces la persona que porte esa libreta del mar, porque es un integrante de la tripulación, también será eximido del requisito de visa, aunque provenga de alguno de los países que sí se requiere. Bien, pues este es un planteamiento muy general, un planteamiento somero de lo que es esta importante figura de la visa que se contempla en nuestra ley de migración. Se regula por la ley de migración, por el reglamento de la ley de migración, por los lineamientos que les mencionaba, los lineamientos en materia de trámites y procedimientos migratorios publicados en el Diario Oficial de la Federación en 2012. Así que aquí tenemos alguna información al respecto. Espero que les sea de utilidad. Agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes.